Tenemos el inversor trifásico interconectado a la red eléctrica a través de unos inductores de acoplamiento. Eh, Tenemos los comparadores para hacer la modulación por anchura de pulso sinusoidal. Y ya tenemos la descripción de las corrientes y los voltajes en cada rama del video anterior, eh, para la rama 1, la rama 2, la rama 3. En esta ocasión vamos a obtener la corriente de entrada, la corriente ICD, y los voltajes de línea a línea, que en este caso serían los voltajes VAB, BBC y BCA del inversor trifásico. En primer lugar, sería la corriente ICD. Entonces, nosotros vamos a escribir la corriente ICD precisamente aplicando las leyes de corriente de Kirchhoff, ¿verdad? En este nodo, y nos da que la corriente ICD es igual a la suma de las corrientes de cada rama, es decir, I1 más I3 más I5. Entonces, nosotros tenemos aquí en la parte superior la descripción de las corrientes en cada rama. Por ejemplo, aquí tenemos la corriente I1, la corriente I3 y la corriente I5, que son las que aparecen en la ecuación, ¿verdad?, de la corriente ICD. Por lo tanto, podemos escribir que la corriente ICD va a ser igual a S1IA más S3IB más S5IC. Y esa sería la corriente ICD, la corriente del bus de CD, utilizando las funciones de conmutación. Ahora, los voltajes de línea a línea. Para hacer los voltajes de línea a línea, aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff en un trayecto cerrado que incluya el voltaje de línea a línea que queremos obtener. Por ejemplo, pudiera ser algo así, ¿verdad? B2, BAB, B4, ¿verdad? Y se cierra el trayecto. Entonces, lo podemos realizar de esa manera. Vamos a obtener, por ejemplo, el voltaje BAB. Aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff diciendo menos B2, ¿verdad?, más el voltaje VAB. El voltaje VAB sería el voltaje que está entre la fase A y la fase B, VAB. Luego continuamos con el trayecto más B4, y esto va a ser igual a 0. Por lo que el voltaje VAB va a ser igual a B2 menos B4. Y nuevamente B2 ya lo tenemos descrito aquí, ¿verdad? B2 es igual a S1 BCD y B4 es igual a S3 BCD. Por lo tanto, B2 menos B4 va a ser igual a S1 menos S3 por el voltaje DC. Ahora el voltaje BBC. El voltaje BBC sería el voltaje que está presente entre la fase B y la fase C, ¿verdad?, del inversor. Voltaje BBC. Nuevamente utilizamos la ley de voltaje de Kirchhoff en un trayecto cerrado que incluya el voltaje BBC. Por ejemplo, podría ser menos B4 más BBC más B6 y cerramos el trayecto igual a 0. Por lo tanto, podríamos escribir menos B4 más BBC más B6 igual a 0. Es decir, el voltaje BBC va a ser igual
AB4 menos B6. Y este B4 y B6 también ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Descrito. B4 pues aparece acá y B6 aparece aquí. Por lo tanto, escribimos el voltaje de BC como S3 menos S5 por BCD. Y finalmente, el voltaje BCA. El voltaje BCA nuevamente sería el voltaje entre la fase C y la fase A, ¿verdad? Ese sería el voltaje BCA. Y hacemos el trayecto, ¿verdad? El trayecto cerrado podría ser el siguiente. Partimos de aquí, ¿verdad? Menos B2 más BCA. Bueno, en este caso sería, el voltaje debería ser, mm, para que fuese el voltaje BCA, tiene que ser positivo aquí, negativo acá, así como estaba. Entonces sería menos BCA más, más B6 y cerramos el trayecto. Por lo tanto, la ley de voltaje de Kirchhoff sería menos B2 menos BCA más B6 es igual a cero. Por lo tanto, el voltaje BCA va a ser igual a S5 menos S1 por BCD, sabiendo que pues B6 la tenemos aquí y B2 lo tenemos aquí. Entonces sería S5 menos S1 BCD. Y de esta manera tendríamos ya los voltajes, ¿verdad? Los voltajes de línea a línea. Voltaje VAB, voltaje BBC y voltaje BCA. Pues eso es todo. Adiós.